saben, los programas de salud son programas que, por supuesto, están organizados para solucionar necesidades, ¿sí? Acá tenemos la definición concreta. Siempre recuerden que en un parcial ustedes deben, aunque sea, tener alguna definición más o menos del libro. Hay docentes que lo piden textual, como ya saben, eh, pero más o menos algo, una definición armada. Después, si ustedes ponen ejemplos con sus palabras o alguna otra cosa la ponen más o menos con sus palabras, en teoría estaría bien, pero bueno, siempre una definición concreta. Bien, entonces, programas de salud se puede definir como un conjunto organizado, coherente e íntegro. Perdón, si están hablando en el chat y quieren decir algo, lo dicen, no hay problema, yo no estoy viendo porque estoy en el Power. Eh, Coherente e íntegro de actividades y servicios realizados simultánea o sucesivamente con los recursos necesarios y con la finalidad de alcanzar los objetivos determinados en relación a los problemas de salud precisos y para una población determinada. ¿Qué quiere decir esto? Los programas de salud se organizan en base a ¿qué? A las necesidades que tenga una población. Siempre es un grupo reducido, eh, no, no, no tiene que ver el problema en una población con otra, mayormente son distintos, o puede coincidir el problema, pero por supuesto que no van a coincidir los recursos que tenga esa población y los objetivos, tal vez, de resolución van a ser distintos. Bien, como objetivos dentro de los programas de salud tenemos promocionar hábitos y estilos de vida saludables, prevenir enfermedades, como por ejemplo la diabetes, tratar las enfermedades una vez que ya están instauradas, recuperar las habilidades y capacidades que han sido dañados por una condición patológica. Todo esto, ¿dónde se aplica? En atención primaria en salud, mayormente primer nivel. Si bien los hospitales y demás instituciones también hacen programas y también trabajan con APS, mayormente ¿cómo es? Los podemos ver en el centro de salud, ¿sí? Que es el contacto primero con la población. Bien. Acá yo puse dos ejemplos así cortitos. Ustedes tienen un montón de programas, era como muy largo escribir todos en el Power, pero bueno, resumí para que ustedes tengan en cuenta qué tenerle, o sea, a qué darle importancia, ¿sí? Primero, lo más importante de programas de salud es saber qué son, para qué sirven, qué solucionan, ¿ok? Solucionan necesidades, es aplicado a un grupo de población específico, el problema va a ser específico y por ende la solución va a ser específica, con objetivos marcados para ese problema y para esa población. Eso es como lo más importante y lo que les tiene que quedar. Después, programas hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Ustedes los tienen todos en el cuadernillo. Eh, y pueden estudiarlos más a profundidad, pero yo creo que si hablan de programas de salud, estaría bueno que tengan uno o dos ejemplos para hablar específicamente de eso. Bueno, la aplicación de los programas de salud dependen de las necesidades de población, y esto que decía, y de los recursos que se disponen para dar respuesta a ellas. Muchas veces, como sabemos, tenemos la intención y las ganas de hacer todo, y no hay recursos necesarios, y el centro de salud ni los profesionales de salud pueden poner dinero de su bolsillo para solucionar eso. Eso ustedes saben que lo tiene que proveer el Estado y cada vez pasa menos, de hecho. Bueno, todos sabemos la situación en la que se encuentra la salud en nuestro país, entonces, bueno, tengan en cuenta eso también, pero bueno, como definición, siempre es importante que haya, que esté la necesidad, digamos, para que se lleve a cabo el programa y los recursos que se tengan. Bueno, acá puse dos ejemplos. Tenemos remediar, que tiene como objetivo asegurar el acceso de medicamentos esenciales a la población vulnerable o sin cobertura social, y fortalecer APS y promover hábitos saludables. Siempre los programas van a tener un objetivo marcado, que en este caso será asegurar el acceso a medicamentos, y luego van a tener también la promoción y prevención de salud.
porque eso hace que en un futuro, tal vez, las personas que tengan un problema específico lo puedan evitar. ¿Me siguen? Bien, después el plan Nacer también puse que tiene como objetivo brindar más y mejor salud a embarazadas y niños hasta los 6 años sin obra social. Y también fortalecer la red pública de los servicios de salud. Siempre es importante en salud crear redes, eso ya lo vimos en el primer parcial, no sé si se acuerdan, es re importante crear redes y bueno, dentro de los objetivos que se fijan en los programas, mayormente va a estar crear redes con las distintas instituciones. Bien, acá puse un ejemplo bien desarrollado, o más o menos. Tengan en cuenta que es un PowerPoint y se acota un poco la info, porque si no sería un PowerPoint de 1000 diapositivas. Pero bueno, más o menos puse el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. La misión principal es promover la igualdad de derechos, la equidad, la justicia social y contribuir al acceso de la población a una atención integral, sexual y reproductiva. Dentro de sus objetivos tenemos alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva para poder adoptar decisiones libres de discriminación o violencia, prevenir embarazos no deseados, contribuir a la prevención y detección precoz de las enfermedades de transmisión sexual, promover la salud sexual de los y las adolescentes, potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a la salud sexual y reproductiva. Ofrece atención personalizada, sin críticas ni prejuicios, respetando creencias, escucha activa para plantear situaciones o dudas, asesoramiento y derivación. Todo eso es lo que el programa de salud sexual y reproductiva provee. También de métodos anticonceptivos, ¿sí? O sea, informa sobre métodos anticonceptivos, sobre los derechos de las personas en relación a su salud sexual y reproductiva, tiene un marco legal, tiene obligaciones de las obras sociales y prepagas, que bueno, después si se cumple, ya es otra cosa. Violencia, trata de violencia, o sea, informa sobre violencia y abuso sexual, situaciones en relación al aborto, tipos de cáncer, sexualidad en los adultos mayores, disfunciones sexuales, derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGTBIQ+. También, por supuesto, provee de métodos anticonceptivos, como preservativos, bueno, está así la información acotada. Quizás en el cuadernillo está un poco más larga, pero bueno, tampoco es que dice tanto más. Bien, con respecto a esto, ¿está alguna duda? O avanzo. En concreto, hablando de programas de salud, lo que ustedes tienen que saber es la definición y uno o dos, o tres también. Siempre, cuanto más, mejor. Eh, lo importante es eso, la definición, que es que yo puse en la primera diapositiva, a qué se abocan los programas de salud, o sea, siempre tengan en cuenta que para crear un programa de salud tiene que haber una necesidad, y después, en base a los recursos necesarios que de esa población, se realiza un programa específico, ¿sí? Después había programas, no sé, muchísimos, 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 pero bueno, ustedes elijan 2 o 3, busquen así objetivos específicos y qué brinda el programa, así como hice yo el de salud sexual y reproductiva, y ya en teoría estaría bastante bien, ¿sí? Sí, decime. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lili. Buenas tardes, perdón. De programas de salud dijo que iba a tomar concepto, objetivos y generalidades de los programas de Claro, salud. bueno, es eso más o menos lo que yo desarrollé. Las generalidades sería de cada uno, tal vez, pero bueno, no sé si de todos o no, eso yo ya no lo sé. Les dijeron que les iban a tomar todos los programas. No, 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 generalidades, no Bien, todos los programas. A lo ok, mejor dijo que tal vez podríamos saber uno o dos, pero generalidades. Por lo menos yo me metí en los 4 Meet que hicieron las docentes y especificaron eso, bien, conceptos, objetivos y generalidades. perfecto. Bien. Entonces, más o menos con esto que yo expliqué, estaría, ¿no? En teoría.
Sí, Bien, perfecto, gracias. bien. Después, viste que siempre depende de los docentes, es lo que digo, todas las clases que doy, depende de los docentes, de cómo quieran corregir, de qué tan estrictos son con respecto a la formalidad. Hay algunos que piden textual, textual, eso, viste, ya escapa de nosotros. Bueno, bien, sigo acá. Ahora tenemos a grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son definidos como la población que no puede atender sus necesidades por sus propios medios, por lo cual necesita ayuda. ¿A qué se refiere esto? No quiere decir que toda persona que tenga necesidades sin atender va a ser vulnerable, sino que un conjunto de necesidades insatisfechas pueden clasificar a las personas como un grupo vulnerable. Quizás hoy estamos todos en situación de vulnerabilidad, o la gran mayoría, quien tiene un sueldo promedio y no llega a fin de mes y le cueste, tal vez, pero después ya vamos a ver que hay como una clasificación de personas vulnerables, de grupos vulnerables y por qué lo son. Bien, dice también que quienes deberían atender a estos grupos vulnerables son los profesionales sociales y el Estado. El Estado proveniente, ay, no me sale la palabra, brindando, no es la palabra que estoy buscando, pero bueno, brindando el apoyo económico, por supuesto, y los profesionales de la salud, su apoyo técnico de haber estudiado, ¿sí? Mayormente los asistentes sociales. Después también dice que la no satisfacción de las necesidades vuelve a los individuos o un grupo social vulnerable. Las necesidades humanas se clasifican en necesidades de ser, de tener, de hacer, de estar, de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, de ocio, de creación, de identidad y de libertad. ¿Sí? Todas esas, después por supuesto que cada una se subdivide en otras cosas, pero todas esas son las necesidades que debería tener satisfechas cualquier persona para no considerarse un grupo vulnerable o una persona vulnerada, en el cual sus derechos están vulnerados. Tiene que ver con esto, con el derecho, con los derechos de las personas. Bien, el origen de la vulnerabilidad tiene su origen, medio redundante, perdón, en la unión de factores externos e internos que combinados anulan la capacidad que tiene una persona o un grupo para enfrentar situaciones que le produzcan daño y aún más de recuperarse de él. Imagínense que si es difícil satisfacer una necesidad, mucho más difícil va a ser una vez que ya estamos en daño o en riesgo o en volver a o recuperarnos de esa situación en la que estuvimos en riesgo. Las consecuencias de la vulnerabilidad tienen que ver con la incertidumbre, porque siempre ser vulnerable provoca inseguridad, coloca a la persona que está sufriendo una situación específica en riesgo, tanto en situaciones cotidianas como en cambios repentinos. El riesgo, que es la posibilidad de que se presente daño frente a una situación determinada, y principalmente la violación de los derechos humanos. La vulnerabilidad anula todos los derechos de las personas, los grupos y comunidades. Siempre que nuestros derechos no estén satisfacidos, no sé si es esa la palabra, estoy trabada hoy. Siempre que no tengamos nuestros derechos satisfechos, vamos a estar en vulnerabilidad. Bien, las personas que son vulneradas mayormente no conocen los derechos, no conocen que tienen derechos a un montón de cosas y bueno, entonces aún son más vulnerables por eso, por no conocerlos. Y acá tenemos la clasificación de grupos vulnerables y son mujeres pobres, jefas del hogar, con niños a cargo y responsables del sostenimiento familiar. Menores y adolescentes en situación de riesgo social, violencia, abuso, menores que viven en la calle o pasan todo el día en la calle, menores trabajadores, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población rural e indígena que se encuentra en extrema pobreza,
mujeres pobres, embarazadas y lactantes. Mujeres, o sea, no es embarazadas y lactantes, sino las mujeres que son pobres y a la vez están embarazadas o a la vez son lactantes, ¿sí? Mujeres pobres afectadas por el desempleo, trabajadores pobres del sistema informal, ¿sí? Esta es la clasificación de grupos vulnerables. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O vamos? Yo grupos vulnerables lo reduje porque básicamente es eso. Siempre tengan en cuenta lo siguiente, que si una persona no tiene no tiene sus derechos satisfechos, no tiene todas las necesidades cubiertas, va a ser una persona que forma parte de un grupo vulnerable, ¿sí? Básicamente eso. Y después sí estudianse quiénes son los grupos vulnerables, porque puede ser que eso seguramente lo pregunten. Estoy casi segura. Bien. Sigo. Bien, acá hice un pequeño resumen también de genograma o familiograma, que es una representación gráfica de la estructura familiar. Dicha estructura va cambiando constantemente en relación a las etapas del ciclo de la vida y los acontecimientos que ocurran. Es muy importante porque permite estudiar los antecedentes clínicos, patológicos, biológicos y sociales, además de tener la información de los miembros. Ayuda a organizar la información de la familia, las características de los miembros, sus relaciones y todo lo que influya en, en las situaciones que se presenten. Para confeccionarlo se requiere entrevistas, recolectar información, ya sea en el centro de salud o en la visita domiciliaria. Muy importante esto. Un genograma no lo vamos a ver o es muy raro que lo veamos en hospitales o segundo y tercer nivel de atención. Mayormente lo vemos en el primer nivel de atención, que es el centro de salud. En el centro de salud vamos a ver, por supuesto, un genograma, si es que en ese lugar se hacen, pero en la mayoría sí. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocer todo sobre la familia. Entonces tenemos antecedentes, tenemos relaciones, tenemos cuántos hijos tienen, los problemas de los padres, los problemas de los chicos, y ahí podemos generar un mapa que nos indica un montón de cosas. Si un nene se enferma de algo, buscamos, a ver, che, el papá tenía esto también. Bueno, y ahí vamos descartando o solucionando un montón de cosas, ¿sí? Bien. Acá tenemos la primera imagen. Siempre los cuadraditos son las personas de sexo biológico masculino y el circulito es las personas de sexo biológico femenino. Debajo va la edad y el nombre, o a veces le ponen solo la inicial del nombre, y la edad y el nombre. Y después tenemos este cuadradito que está tachado, ¿ven? Y tiene un 79 en el medio, significa que falleció esa persona a los 79 años, ¿sí? Esto es re importante que lo entiendan porque lo van a ver quizás en las prácticas y está buenísimo porque da un montón de información. Bien, acá de estas dos personas nacieron dos personas más, ¿ven? Esta es una mujer que se llama Julia, tiene 35. Ellos dos tienen un hijo a la vez, no, tienen un hermano, perdón, que falleció a los 20 años. Que es un hombre, Sam, tuvo 3 hijos, un hijo y dos hijas, ¿sí? Con una persona, Mabel, creo que dice, qué sé yo. Bueno, después hay otro tipo, que es el de abajo, que acá también tenemos la muerte, con la crucecita, y acá marca HTA, hipertensión, ¿sí? Que esta persona tenía o tiene antecedentes, tiene hipertensión, ¿sí? Y esta, por ejemplo, tiene cáncer de mama. ¿Qué pasó? No, no se ve. Todos se ven bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve, se ve. Ah, Sí, listo. se ve. Entonces es ella, listo. Él, perdón, David. Esta persona tiene cáncer de mama, ¿sí? Y esta tiene diabetes.
Entonces ahí, si después uno de los hijos de estas personas llega a tener una enfermedad de las siguientes, de alguna de estas, ya sabemos que es un antecedente familiar, ¿sí? Mayormente las enfermedades prevalentes suelen ser hereditarias, eso es así. Entonces, bueno, nada, el familiograma sería eso, un pantallazo también. Por supuesto que yo todo lo que digo y bueno, después ustedes tienen que explayarse un poco, ¿no? En el Power uno recauchuta algún poquito de información para más o menos hablar sobre el tema, sacar algunas dudas y sobre todo definiciones específicas. Después ustedes tienen que estudiar un poco más. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntarme? Una pregunta. Sí. Si yo voy a la casa de, a ver, Mabel y Sam, Ujú. ¿no? A entrevistarlos a ellos. Sí. ¿Tendría que en el cuadradito hacer otro cuadradito más chiquito y en el redondel también? Como que son a ellos los que tengo que entrevistar, a los que voy a entrevistar. Sí, 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 pero en realidad, o Era sea, así como entendí. sí, 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 te entendí, te Bien. entendí. Sí, 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 si vas a la casa a hacer la entrevista, sí, sí, sí. Genial. Recuerden que el familiograma se ve eso en el centro de salud, ya lo tenemos hecho, o, bueno, antes, por supuesto, primero vamos a recolectar la información, quizás en la visita domiciliaria o quizás también en el mismo centro, depende. Bien. Sí, sí. Familiograma y genograma es lo mismo, en realidad. Simplemente se puede decir de las dos maneras, por eso puse las dos. Nada más que hay un montón de maneras más de llamarlo. Si ustedes leen el texto, dice, no sé, como un montón de nombres. Lo pueden encontrar de distintas maneras. A ver si voy chequeando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, después paso el Perdón, Power ¿qué tal? al grupo. Buenas tardes. Eh, sería la historia de clínica familiar, sería lo mismo también que genograma o familiograma, ¿no es cierto? ¿O eso distinto? Perdón, no te escuché. Que la historia clínica familiar sería lo mismo que genograma o familiograma. La historia clínica familiar, sí, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. O sea, tiene que ver Gracias. con esto que decía yo, o sea, el familiograma tiene dos partes. La primera es como esto de arriba, que yo solo ponemos el sexo biológico, el nombre, la edad, y después tenemos otro que es un poco más específico, que es este el de abajo, que en este vamos a poner la historia clínica justamente, las enfermedades prevalentes, ¿sí? Para luego si una persona tiene esa enfermedad, decimos, ah, bueno, listo, es hereditario. ¿Me seguís? Bien. Dale, ahora cuando termine el grupo, ahí guarda tu número y termina y te agrego. Al de segundo, Paula. Dale. Eh, Bien, ¿alguna otra duda que tengan hasta aquí? ¿No? ¿Avanzo nomás? ¿Me dan 5 segundos que voy a ir a buscar agua porque se me secó la garganta? Ahí vuelvo. Perdón. Bueno, volví. ¿Qué página del libro? Ay, no sé porque no tengo abierto el cuadernillo, creo, a ver. No sé si coincide lo de el PDF con el libro impreso. ¿Saben eso? Porque a veces no.
el libro también habla de Bueno, listo. cuando tenían hijos, cuando la mujer tenía abortos, o sea, Ay, espontáneos, perdón, así. se te cortó todo. ¿Querés decirlo de nuevo? Ah, disculpa. No, que en el libro, el que tenemos nosotros, también hablaba de cuando tenían hijos o cuando la mujer tenía algún tipo de aborto, que se ponía un triángulo Claro, y una sí, cruz. sí. Hay distintos tipos de familiogramas y genogramas. Por eso yo puse dos opciones. Si tiene un aborto, por ejemplo, falleció en el primera imagen. Ven que está, eh, dice Julia 35, Sam 43. Ellos dos eh, son hermanos, perdón, y tienen otro hermano que falleció a los 20. Por ahí si Julia ha tenido algún aborto, se pone también 0 y la cruz. La cruz indica fallecimiento, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta que hay distintos tipos que pueden ver todos distintos. Lo que es importante es que sepan la definición. No, no. O sea, yo me leí todo el texto y en el texto literalmente nombra distintos, lo voy a buscar, esperen, voy a buscar el coso. Dice distintas formas de llamar al familiograma, genograma, dice que hay distintas formas, dice eso. Esperen que voy a abrir el... A ver, no quiero mentir, por eso lo voy a buscar. ¿Querés que te lo lea del apunte? Sí, estoy tratando de buscar la página en donde decía eso. O sea, yo no dejé abierto el En la Power página 88 del material nuevo, dice, el familiograma también es conocido como genograma, familiograma, pedigrí o árbol Eso, familiar. exactamente eso estaba buscando. Gracias, te agradezco. Eso, ¿ven? O sea, es lo mismo, básicamente, es lo mismo. Se llama de distintas maneras, nada más. ¿Ok? Sí, decime. Quizás lo que hicieron referencia hoy los profes, Ujú, hoy o ayer, no me acuerdo cuándo fueron las clases de sí. consulta, es que la diferencia que había en el genograma con el familiograma es que el genograma hacía hincapié en los factores genéticos y las patologías previas, Bien. pero que en sí, o sea, los símbolos se utilizan en los dos, digamos. Sí, es lo mismo. Sí, puede haber alguna pequeña diferencia, pero bueno, nada. Entonces este sería genograma y este familiograma. Yo eso, la verdad es que no le hice tanto hincapié porque cuando yo rendí, no, me dijeron, o sea, definí simplemente así y nada, estaba bien. Pero bueno, pasaron 2 años ya, creo. Bueno, sigo. ¿Alguna otra duda con respecto a esto o avanzo? Bien. Entonces pasamos a... Ya merendaste, hijo. Perdón, un segundo. Perdón, que me vino a hablar mi hijo. Ahí sigo. Bien, entonces pasamos a visita domiciliaria.
La visita domiciliaria es el conjunto de actividades de carácter social y sanitario que se presta en el domicilio de las personas. Permite valorar, detectar, apoyar y controlar los problemas de salud del individuo y la familia, potenciando su autonomía y mejorando la calidad de vida de las personas. Esta definición, así, lo más parecida que puedan. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer o sea, por qué vamos a hacer una visita domiciliaria? Porque la persona no volvió al centro de salud cuando tenía que volver al control, porque necesita medicación y no puede acercarse, tal vez. Entonces vamos y llevamos y de paso vemos cómo está, preguntamos. Porque tenga tal vez algún impedimento específico por el cual no pueda asistir al centro de salud, bueno, vamos, hacemos la visita. Y si nos falta información, hacemos una visita domiciliaria. Bien, esta definición abarca múltiples aspectos que van más allá de la atención de enfermedades, porque engloba todo, tanto la enfermedad en todo el ciclo vital como el contexto, ¿sí? O sea, es re importante que entendamos el contexto en el que vive una persona, tanto en su hogar, dentro de su hogar, lo que ocurre, bueno, a veces se puede saber del todo y a veces no, cómo vive, cómo es su casa, o sea, esto de que cuando ustedes por ahí, bueno, no sé si alguno ya fue a la práctica, seguro que sí, en primer año, van a la práctica y preguntan cómo, cómo es el techo, cómo son las paredes, si hay humedad. Esto no tiene que ver con que querramos saber si la persona es pobre o qué. Simplemente lo que queremos saber es qué condiciones tiene, porque si padece asma, por ejemplo, y vive en una casa que está llena de humedad, y probablemente se le complique el cuadro. Entonces, con esto específicamente tiene que ver, ¿sí? Nada, si es una persona que tiene algún problema respiratorio y vive al lado de un basural enorme donde queman basura, ¿me siguen a lo que voy? Es por esto que hacemos esas preguntas específicas en la entrevista. Bien. La visita domiciliaria se clasifica como 4 cosas, ¿sí? Como una actividad, como una técnica, como un programa y como un servicio. Esto acá yo en cada diapositiva puse lo importante de cada tema. De visita domiciliaria, sí o sí la definición, sí o sí esto, la clasificación, sí o sí también ventajas y desventajas, y sí o sí los criterios de selección, para que lo tengan en cuenta, bueno, las etapas. ¿Ok? Es largo, ya sé, pero bueno, hay que estudiarlo. Esto es como bastante importante y de hecho hacen muchas preguntas sobre esto. Bien, se clasifica como una actividad, un conjunto de actividades desarrolladas en el domicilio a través de tareas específicas. Es el enlace de la familia y el sistema de salud. Si la persona no se acerca, como dije, al centro de salud, vamos a tratar diaria. Siempre que en APS, recuerden esto, siempre todo esto que estamos hablando se hace en el primer nivel de atención con atención primaria en salud, ¿sí? Bien, como por ejemplo, acá en la actividad, un turno programado, ¿sí? Otorgar un turno programado, ¿sí? Si la persona no se acercó, vamos al domicilio y le decimos, toma, te dejo un turno para la próxima vez, ¿sí? Bien, lo podemos clasificar también como una técnica, porque se aplican conocimientos científicos, técnicos, para producir cambios en la autorresponsabilidad y la autodeterminación del cuidado de la salud de los individuos y de la familia. Como por ejemplo, información sobre aislamiento en COVID. Bueno, esto me quedó de por allá. Pero bueno, hay millones de ejemplos que se pueden dar. Una técnica específica es una aplicación de algún inyectable, ¿sí? Bien. Después también lo podemos clasificar como un programa, porque, esperen que,
porque constituye una herramienta que va a ser ejecutada con base a objetos y actividades y recursos específicos, considerando aspectos administrativos para su puesta en práctica, como por ejemplo la entrega de medicación supervisada de tuberculosis. ¿Sí? La persona no puede acercarse al centro de salud. Si es una persona que tiene tuberculosis y está aislada en su domicilio, tenemos que acercarnos a llevarle el medicamento. ¿Sí? Y como un servicio, porque se trata de la asistencia ofrecida al grupo familiar con el objeto de contribuir a la satisfacción de sus necesidades y problemas de salud, como por ejemplo descacharreo. ¿Sí? ¿Dudas aquí sobre esto? Esta clasificación, sí o sí. Lo mejor que puedan, definido, textual, no sé. Descacharreo es cuando haces el vaciamiento de los depósitos de agua, que hay un balde con agua y bueno, lo vaciamos, damos vuelta para que no venga el dengue, básicamente. Prevención. ¿Ok? Bien. Sigo. Tenemos ventajas y desventajas. Ventajas: permite mayor confianza y seguridad del individuo y su familia al ofrecer un servicio. Mejor participación en el programa de salud porque se lleva a cabo en su propio medio, en su propio espacio, la persona se siente cómoda. Facilita el desarrollo de acciones propuestas y cumplimiento de objetivos. Se logra una relación interpersonal real y sincera entre el equipo de salud y la familia. Permite constatar información de otros medios sobre la familia y sus condiciones de salud. La familia accede con menor resistencia a los compromisos con el centro de salud y el equipo. Permite identificar problemas y necesidades que estaban ocultos y facilita la vigilancia y el seguimiento de la evolución de los logros alcanzados. Muy importante, estas ventajas se logran luego de un tiempo. En la primera visita nosotros no vamos a generar todo esto, capaz que sí, pero es medio raro. Esto se construye, el vínculo se construye tanto en el domicilio como a las personas asistiendo al centro de salud, porque no crean que por hacer visita las personas van a dejar de asistir al centro de salud. Es algo complementario, ¿sí? Ahí está. Bien. Y después tenemos como desventajas: si no existe una buena organización o programación, puede no agradar la visita del equipo. Por ahí las personas justo ese día no podían y bueno, insistimos. No. Puede generarse resistencia de la familia. Y siempre hay que ir con un objetivo preciso. Siempre, siempre con un objetivo fijo. Llevar medicación. Listo, me acerco a llevar esta medicación. Llevar un turno programado. Me acerco a llevar este turno. ¿Sí? No voy, hola, ¿cómo estás? Vengo a tomar unos mates. No, no, porque genera totalmente rechazo. Sepan que por más confianza que haya, las personas están en su domicilio con sus cosas y se sienten invadidas si aparecemos así, porque sí. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Miren que no estoy leyendo el chat, por las dudas aviso. Si hay alguna duda ahí, algo en el chat que me quieran comentar. Bien. Bueno, vamos con los criterios de selección. No es que vamos a hacer visita a todas las personas, familias que asisten al centro de salud, no. Hay distintos criterios por los cuales vamos a realizar una visita domiciliaria. Tenemos primero de adscripción y luego de selección. Esa sería la primera clasificación. Perdón que estoy entrando, por ahí entra alguien y tengo que admitir, por eso me pauso. Ahí va. Bien. Tenemos los criterios de adscripción entonces y los criterios de selección. Como criterios de adscripción tenemos el socioeconómico, epidemiológico, demográfico y administrativo. Bien, el socioeconómico
tenemos prioridad a los grupos familiares clasificados dentro de los estratos de mayor pobreza y pobreza extrema, ¿sí? O sea, vamos a seleccionar las familias que tengan menos recursos, justamente, que quizás no tienen ni para cargar la tarjeta para acercarse al centro de salud, ¿sí? Después, epidemiológico, que se clasifica la familia basándose en riesgos de salud, considerando factores endémicos y epidémicos sobre enfermedades, factores de incapacidad, necesidad de atención de un enfermo terminal, ¿sí? Epidemiológico tiene que ver con todas las enfermedades que tenga esa familia, que requieran atención inmediata o bastante rápida y seguida, ¿sí? Y que, como dije antes, quizás las personas no pueden acercarse por algún motivo al centro de salud, entonces concretamos una visita. Después tenemos demográfico, que se considera a los grupos más vulnerables, menores de 5, menores de 1, que son los más susceptibles a enfermarse. ¿Y qué tiene que ver con esto? Demográfico es, recuerdan que hicimos una clasificación de grupos vulnerables y dentro de eso estaban los niños con extrema pobreza y niños que vivían en la calle o que estaban todo el día en la calle, y sumado a eso, si tienen alguna enfermedad, con más razón vamos a concretar una visita, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que nosotros tratamos de ayudar lo más que podemos, por supuesto, pero nuestra prioridad va a ser el derecho a la salud, ¿sí? Porque, bueno, es justamente lo que estudiamos como equipo trabajo y, o sea, cuando trabajemos en equipo interdisciplinario, lo que nos va a llevar al lugar va a ser la necesidad del derecho a la salud. Después, por supuesto que se entrelazan un millón de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a hacer contacto tal vez con la asistencia social, siempre el equipo interdisciplinario se trabaja en conjunto con otros profesionales. Y después tenemos el administrativo, que tiene que ver con los recursos disponibles, la cobertura de la familia, o sea, todas las necesidades que tengan y el riesgo, ¿ok? Basado en los recursos disponibles. Y después tenemos los criterios de selección, que se establecen basándose en los criterios de descripción, ¿sí? Es como primero se hacen los criterios de descripción y luego profundizamos un poco en los de selección. Los epidemiológicos se consideran la morbilidad, la mortalidad, incapacidad y riesgo de exposición. Esto que yo decía, si la persona tiene asma y que vive en un ambiente con humedad, bueno, ¿sí? Lo podemos considerar un criterio de selección epidemiológico. El socioeconómico. Se mide la calidad de vida y el bienestar de la población. El demográfico está relacionado con la estabilidad del domicilio, la distribución familiar, la accesibilidad biológica, el desplazamiento al centro de salud. Esto que yo les dije, que si la persona no tiene plata para cargar la SUBE, difícilmente pueda tomarse un colectivo para llegar hasta el centro de salud. Entonces, y si le queda lejos, bueno, no se va a poder acercar, ¿sí? Bien. Después tenemos el demográfico, que ahí hay dos demográficos, pero bueno, básicamente son lo mismo, simplemente que lo dividí en dos cuadritos. Relacionados con la estabilidad del domicilio, no, ya dije ese, perdón, el de abajo. La disponibilidad de recursos, personal, transporte, recursos de la comunidad y propios del hogar, ¿sí? ¿Qué tiene la familia entera, en conjunto? ¿Qué hay? ¿Cómo accede a los lugares? Si tiene recursos de todo tipo o no, ¿sí? ¿Qué necesidades tiene insatisfechas y cómo las soluciona o no? ¿Ok? ¿Entendido? Esto es medio... ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. Ok, y por último tenemos las etapas de la visita domiciliaria. Primero hacemos preparación de la visita. Concretamos día y horario en el que se asistirá al domicilio. De ser necesario, consultamos la historia clínica y llevamos material de trabajo.
La presentación en el domicilio. Hay que presentarse ante la familia y decir de qué institución venimos, sobre todo si es la primera visita. Esto que yo decía, se genera un vínculo, tratamos de generarlo. No vamos así como si nada y nos sentamos a la mesa y no. Generamos un vínculo de a poco, tengan en cuenta que si ustedes se metieran en su casa así de prepo también les molestaría. Entonces, siempre tratamos de generar un vínculo, ¿sí? Ay. Y siempre es muy importante esto porque la primera impresión es la que cuenta, ¿sí? Si no generamos un buen vínculo del principio, después, digo que se complica un poco la relación. Después la valoración. Es muy difícil generar una valoración completa en la primera visita. Siempre vamos construyendo, visita a visita, buscamos más información, nos vamos enterando de cosas nuevas y es re importante aceptar las negativas. Si una familia dice que no a algo, aceptamos, ¿ok? Bien. La cuarta etapa sería la planificación de los cuidados. En esta etapa se establecen objetivos a corto, mediano y largo plazo. Se debe establecer acuerdos y pactos con la familia, ser capaz de identificar y movilizar los recursos disponibles. Siempre hay que ponerse metas optimistas y tratamos de hacer lo mejor posible, pero que sean logrables, ¿sí? No vamos a querer cambiar absolutamente toda su vida porque es como muy difícil, ¿sí? Más si no tenemos los recursos, sobre todo económicos, que es lo más necesario. Bien, después, la quinta etapa, la ejecución de cuidados. Estos pueden ser directos, que son dirigidos específicamente a las personas que los necesitan, o indirectos, que al hacer un cambio en algo, repercute en la calidad de vida, ¿sí? Del resto de las personas. Eso sería indirecto, que yo hago un cambio en algo específico de la familia y repercute en la calidad de vida, ¿sí? Después la sexta, que tiene que ver con la evaluación de la visita, sirve para continuar o modificar la planificación de los cuidados, detectar dificultades y revisar objetivos y planificar nuevos. Si ya vamos cumpliendo objetivos, vamos generando nuevos. Y por último, el registro. Siempre hay que registrar todo. Eso en cualquier sector, porque si no, es como que no lo hicimos, no fuimos. ¿Ok? Siempre registro. Hicimos la visita, registramos los síntomas, los cambios, los cuidados que hicimos, la medicación que dimos, la fecha de la próxima visita, si asignamos un turno, ¿sí? Re importante el registro. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna duda, perdón? Esto sería visita, ¿ya? No, espera. Ya terminé medio con visita. No sé si tienen alguna duda específicamente con esto. Si no avanzo. También pedían los criterios que requieren según la OMS. Los criterios de la OMS no son estos. Perdón. ¿Instrumentos entran para la visita? Disculpa. ¿Qué cosa, perdón? No, esos no Instrumentos. son. Instrumentos para la visita. Le pregunté No. a la profe si entraban instrumentos para la visita. No sé. Los Ni idea. instrumentos para la visita no es el familiograma, la historia clínica, la carpeta médica y esas cosas. A mí Sí, mi profe me lo dio así. Claro. Sí, es eso. Ah, bien, listo. Claro, Entonces, yo lo tengo anotado, pero quería saber si está bien. sí, Y sí, después sí. lo que dijo la Entra. compañera de los criterios de la OMS. yo ¿De la vengo OMS son de- estos o no? No, No, no son. lo de la OMS dice solamente que para familias con personas mayores de 80 años, Ah, Sí. claro, dicen la... personas sí, sí, solas o sin familias, sí, que no sí, pueden desplazarse al centro. Y esas. exacto. Bueno, es Exacto, más o sí. menos Son lo 6. mismo, o sea, si nos ponemos a charlar, es más o menos lo mismo que yo estuve diciendo, o sea, pero sí, hay criterios específicos de la OMS, tenés razón. Bueno, eso yo me lo salté, me lo olvidé, en realidad. Búsquenlo, sí. Pero bueno, tienen que ver con eso. Siempre que planificamos una visita, o sea, lo hacemos para que, ¿cómo es? Que se solucione algo que no está haciendo, que no está pasando, digamos. Y bueno, justamente si es grupo vulnerable, ¿sí?
Gabriela, yo no soy profe igual, yo soy una estudiante igual que vos. Me estoy por recibir, me queda ahí poquitito, pero bueno, simplemente yo ya cursé la materia y estoy dando una mano en esto, ¿ok? Para que no confunda, porque si no, ya, profe no, todavía no. Bien, avanzo. Bien, paso entonces a equipo de trabajo. Vieron que yo dije que la visita siempre se hace en equipo, se designan personas para que asistan a las distintas visitas, no siempre van los mismos profesionales, a menos que se designe así, que la familia se sienta cómoda con cierto profesional, entonces bueno, se acerca siempre el mismo, pero en general va variando. Y por supuesto, todo luego se trata en el equipo interdisciplinario, ¿sí? Que es el equipo de trabajo, es lo mismo. Entonces, el equipo de trabajo se define como todos los grupos formados con ese objetivo, ¿sí? O sea, se puede definir el equipo de trabajo en salud a todos los grupos formados con ese objetivo, o sea, solucionar una problemática, ¿sí? Ya sea para actividades comunitarias, como de prevención, o actividades relacionadas con los servicios de salud, como en los hospitales, ¿sí? El equipo de salud no está interdisciplinario en salud, no está solamente en el centro de salud, si bien ahí se hace mayormente la APS, como dije, pero hay equipo interdisciplinario en los hospitales también, ¿sí? Los objetivos de los equipos son diferentes a los de sus miembros de manera individual, ¿sí? Se fija un objetivo en común entre el equipo interdisciplinario. Cuanto más unido es el grupo, mejores resultados se obtienen y es mejor la calidad de la información que tienen los miembros, ¿sí? Los equipos se conforman de personas con conocimientos y habilidades complementarias que se comprometen a un propósito en común, fijan sus resultados esperados y acuerdan una estrategia para alcanzarlos, ¿sí? Siempre tratando de buscar objetivos óptimos y posibles de resolver, ¿sí? Bien. Los integrantes del equipo de trabajos, acá yo puse un ejemplo de equipo. Hay distintas formas de formar un equipo interdisciplinario, pero más o menos los profesionales son estos: médicos, odontólogos, obstetras, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras. A veces se incluye a participantes de la comunidad, ¿sí? Como dice acá, no deben faltar los no profesionales, agentes sanitarios o administrativos, y los propios miembros de la comunidad que aportan percepciones que enriquecerán al equipo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de redes, que hablábamos de la importancia de generar redes con las distintas instituciones y con las personas de la comunidad, ¿sí? Porque son básicamente quienes tienen el problema y saben en primera persona lo que están viviendo. Entonces, por eso es importante unirlos también. Para poder comprender y abordar las problemáticas, es imprescindible el funcionamiento del equipo, ¿sí? Si algo no está bien en el equipo, no se va a poder hacer nada. Sus integrantes aportan herramientas adquiridas por su perfil profesional y por sus experiencias particulares. Además de ser profesionales de la salud, somos personas que tenemos vivencias y sentimientos y bueno, por supuesto que eso también aportará al trabajo del equipo. Bien, el equipo interdisciplinario, ¿sí? Acá yo puse más o menos que era un equipo de trabajo, pero bueno, no cambia demasiado. Es una definición distinta de equipo interdisciplinario. Aseguraría la presencia en los centros de salud de la presencia de diversas profesiones para atender la comunidad que conforma un área. Se supone sumar miradas, diversos objetos de estudio, diversas modalidades de análisis de los problemas, diversos modelos de intervención y atención para garantizar el acceso a la salud de toda la población. El equipo en interdisciplina incluye intercambios disciplinarios que producen enriquecimiento mutuo y transformación. Dichos cambios implican interacción, cooperación y circularidad entre las diversas disciplinas,
a través de la reciprocidad de las áreas. Todas las áreas están conectadas, charlan, debaten y se interrelacionan. Y por supuesto que se nutre una de la otra para tratar de solucionar un objetivo específico, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? Ok. Y acá, bueno, básicamente eso es lo de equipo. Yo hice una definición específica. Siempre tengan en cuenta que yo acoté lo más que pude para hacer un Power. Como dije ya, expláyense, estudien más, porque bueno, con esto me alcanza. Bien. Ahora paso al enfoque de derecho a la salud. Como dije, nosotros sabemos que las personas tienen muchos derechos, pero nos vamos a abocar, como profesionales de la salud, al derecho a la salud. O sea, le vamos a dar más importancia a eso. Bien, el enfoque de derecho a la salud es un atributo que la ley ampara y reconoce la Constitución Nacional Argentina. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirma que el derecho a la salud no solo es la atención oportuna, sino que también son los factores predominantes de la salud, como el acceso al agua potable, condiciones sanitarias adecuadas, suministro adecuado de alimentos, nutrición adecuada, vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y en el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas a la salud, incluida la sexual y reproductiva. ¿Sí? Esto es la definición de enfoque de derecho a la salud. ¿Ok? Es todo lo que engloba, básicamente, la salud. ¿Sí? Como saben, no es solamente la no presencia de enfermedades, sino que abarca muchísimas cosas más. ¿Ok? Sobre todo si incluimos a la salud mental. Bien. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fija 2 artículos, esto los puse porque me parecen muy importantes. Tenemos dentro del artículo 25 2 incisos, que en el primero dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure, así como a su familia, su salud y el bienestar. En especial, la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Además, tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, viudez, invalidez o vejez. Después, el segundo es que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos en un matrimonio o fuera de él tienen derecho igual de protección social. ¿Sí? Como dijimos, en los grupos vulnerables, dentro de los grupos vulnerables están los niños. Entonces, o sea, los niños, en ese caso, vulnerados, pero bueno, mayormente siempre se trata de brindar la mejor atención a los niños y de cuidar sus derechos, porque solos, por supuesto, no pueden defenderse hasta cierta edad, ¿no? Entonces tratamos de solucionar su falta de derechos. ¿Ok? ¿Refiere que estén vulnerables o no? En este caso sí, porque los derechos son universales para todos, o sea, eso es así, estén vulnerados o no, ¿ok? Bien. El derecho a la salud abarca 4 elementos: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. La disponibilidad tiene que ver con que debe existir un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como programas de salud. ¿Ok? Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben estar accesibles a todos. La accesibilidad presenta 4 dimensiones: no discriminación, accesibilidad física, económica y accesibilidad a la información. Después tenemos la aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud respetuosos de la ética médica, culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos de género y ciclos de la vida. Y calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser apropiados desde un punto de vista científico, médico y debe ser de buena calidad.
¿Ok? Bien. El derecho a la salud impone 3 tipos de obligaciones: respetar, proteger y cumplir. Respetar, no interferir en el disfrute del derecho a la salud, no perjudicar. Proteger, adoptar medidas para impedir que terceros interfieran en el disfrute del derecho a la salud. Y cumplir, adoptar medidas para dar plena efectividad al derecho a la salud. ¿Sí? Este tipo de obligaciones las define para todos, en realidad. ¿Sí? Bien. Y después tenemos las obligaciones básicas del derecho a la salud: servicios esenciales de atención primaria en salud, alimentación esencial mínima que sea nutritiva, saneamiento, agua potable y medicamentos esenciales. Estas 6 cositas son las básicas que cualquier persona debería tener para que su derecho estén cubiertos, ¿sí? Si no existe, pasa a ser parte de un grupo vulnerable. ¿Ok? Sí o sí, estas obligaciones tienen que estar para cualquier persona. Bien. Los estados deben adoptar medidas para avanzar hacia la realización del derecho a la salud de conformidad con el principio de realización progresiva. Adoptar medidas deliberadas, concretas y específicas hasta el máximo de los recursos que se dispongan. ¿Sí? Hay errores en el Power, perdón, es que lo copié textual porque vieron que el Power de Comentaria no se puede copiar y pegar, hay que escribirlo. Así que el Power llevó sudor, chicos. Por eso no lo terminé, porque lo escribí con mis manitos. Todo. Bien. Sigo. La equidad y ética en salud. Acá comenzamos un poco con lo que es la ética y ya se me va terminando el Power porque no llegué a todo, pero bueno, lo complemento con otras cosas ahora. Bien, acá tenemos el cuadrito ese que está en el libro que dice Introducción a la bioética, ética a los distintos temas de ética, ¿sí? Ese cuadrito que está ahí, ustedes lo tienen, no sé en qué página, pero está en el PDF. Bien, para tener en cuenta, ¿por qué hablamos de ética? Porque básicamente, para entender a las personas, página 114, gracias. Para entender a las personas debemos entender cómo se relacionan. Y las personas no nos relacionamos solas, ¿sí? Los seres humanos somos seres sociales. Siempre nos relacionamos en conjunto, en comunidades. Todo esto de relación, hacemos acciones y generamos cultura, ¿sí? Que abarca a todos los modos de pensamiento y conducta por la comunicación entre seres humanos. Cada cultura varía según la sociedad, por supuesto, y cada una tiene su sistema de valores que siempre es normativo y condiciona qué se debe y qué no se debe hacer, ¿ok? Siempre, con eso tiene que ver la ética, las personas y la moral sobre todo. Las personas designan un sistema de reglas universales para esa sociedad y acordamos en sociedad que eso es lo correcto y las personas que salen de ahí son, por supuesto, penadas porque están haciendo lo que no es correcto, ¿ok? Los individuos internalizan las normas de convivencia que sirven para modelar las relaciones sociales. El pensamiento ético ha sido conformado por las grandes religiones del mundo, ya que tanto la religión como la filosofía fueron los orígenes fundamentales de estos sistemas normativos, ¿sí? Todo comenzó con la religión y con la filosofía. Bien, después tenemos la diferencia entre ética y moral y de bioética. La moral es un tipo particular de comportamiento referido a hábitos o costumbres de una comunidad, y la ética tiene que ver con que es una ciencia que estudia la naturaleza y las bases de las obligaciones morales, ocupándose de distinguir entre lo correcto y lo equivocado. Después define la bioética, que es una disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, así como las relaciones del hombre con el resto de los seres vivos, o sea, del ser humano con el resto de los seres vivos. Bueno, y ahí me quedé. Ahí tuve el título de la siguiente. Después sigue con teorías éticas clásicas. Yo no sé qué les dijeron que le iban a tomar de esto, pero bueno, yo
defino lo que más o menos estudié, sobre todo en ética, que es de tercer año. Bien, tenemos las teorías deontológicas, que son la teoría kantiana, ¿sí? Dentro de la, no sé si esto entra o no entra, quiero, para no hablar al Pepe, digamos. ¿Me quieren contar? ¿Alguien? ¿Entran las teorías clásicas así, definido por cada una? Kantiana. Hola, por lo que yo escuché, no, es solamente ética, moral, bioética, ética biomédica, eso. Ok, porque a mí, no sé, Emma me También, pasó los temas, pero me los pasó así, como dice derecho a la salud y ética en salud. Bueno, ética en salud entra todas las teorías clásicas, entonces dije, no sé. Sí, Ale, decime, y también faltan los determinantes de salud. determinantes en salud. Bien, Y condicionante, entonces, determinante condicionante, y acá nos preguntaban principio de justicia, principio de beneficencia. bueno, voy con eso entonces, primero. Bien, eh, determinantes de salud y inequidades. ¿Me dicen la página de eso, por fin? Así lo busco, porque eso no me lo acuerdo mucho y quiero verlo bien. Bueno, mientras me Determinante dicen, está en la 120. 120, Ajá. a ver, 120 del Power, ¿o no? Porque viste que es distinto, para ver, no es esa. Acá, ahí lo busco. Bien, con respecto a los principios, ustedes saben que existieron dos hombres. En realidad, o sea, todo comienza los principios de, si programa, sí, lo dije al principio, fue lo primero que dije. Igual, tranqui, que lo subimos después. Decía que, ¿dónde está? Pueden que se buscando, no, ¿dónde está este hombre? Perdón. Ahí está. Acá, esto, no me salía el nombre, no lo encontraba. David Ross, ahí está, fue el que puso primero 7 obligaciones prima facie, ¿sí? Definió 7 conceptos que para él eran lo más importante a cumplir en el derecho a la salud. Después, como les pareció muy largo, vinieron Childress y Beauchamp, que fueron ellos los que fijaron los 4 principios, que es la teoría de los 4 principios. Eso sí se lo toman, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Ahí voy, entonces, con eso. Bien. Los principios, la teoría de los 4 principios, son justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia. El principio de justicia tiene que ver con regular los problemas de distribución social de beneficios y cargas. Es brindar el trato similar para todos los casos, similares, ¿sí? Después tenemos el de autonomía, que es impulsar al individuo y tratar de que las personas decidan por sí mismas, incluir a las personas en la toma de decisiones, sobre todo, referidas a la salud, ¿sí? Libre de coerción, dice, es muy importante que las personas estén libres de coerción, que no estén sometidas, ¿no?, a la toma de decisiones, sino que
los decidan realmente ellos por sus propios medios. Bien. Y después tenemos el principio de beneficencia, hacer actos que brinden lo más beneficioso posible para las personas, por supuesto que evitando el daño, ¿sí? Y tenemos el de no maleficencia, que tiene que ver con que nos obliga a no tratar de lograr lo imposible, sino que básicamente es reducir y evitar daños innecesarios, ¿sí? Estos 4 principios tienen que ver con pautas que se señalan para actuar ante cualquier persona, ¿sí? Hoy del libro no sé, ni idea, porque yo lo estoy leyendo, diciendo de lo que me acuerdo, porque yo rendí ya ética, y esto entraba. ¿Qué más? Siempre o casi siempre un principio se desarrolla más que otros. Y bueno, nada, es buscarle la importancia a cada uno y ver cuál es el que está necesitando más tal vez esa persona, ¿sí? Bueno, básicamente eso es la teoría de los principios. Después, obvio, estudien específicamente la definición. Es beneficencia, no maleficencia, justicia y se me fue el otro. Autonomía, perdón. Ahí va. Bueno, ¿dudas hasta aquí? En la página 114 del libro dice, ética de la moral común basada en principios, y nombra 3 principios: de justicia, principio de beneficencia y principio de autonomía. Bien. No sé cuáles dijeron que les toman, pero lo importante es lo siguiente. Hay 4 principios de Childress y Beauchamp, que son estos que yo nombré, y después hay otros tipos de principios que no sé cuáles dijeron que eran lo que entraba. No sé. Yo les hablo porque también está universalidad, solidaridad, equidad. Esos no son los principios Esos no son principios, no. esos son subdivisiones. Son subdivisiones. Claro, son de justicia. Divide en universalidad, Exacto. solidaridad, equidad, accesibilidad. Exacto. Y tiene que ver, y así sucesivamente. eso mismo, y tiene que ver con un principio que se subdivide en todo eso, ¿sí? Son más bien características, ¿ok? Pero bueno, no sé qué dieron ustedes, porque depende de qué hayan dado, si dieron 3 o 4. Si dieron 3, abóquense a esos 3. Los que yo denominé son los principios de Childress y Beauchamp, que son 2 personas que crearon la teoría de los principios. Y esos son 4, que son estos que yo dije. ¿Ok? Bien. Bueno, no sé. ¿Qué me estaría faltando? Los determinantes sociales de la salud. Bien, los determinantes sociales de la salud. Bien. Estas tienen distintas clasificaciones. No sé cuál les toman específicamente. Yo las cosas particulares del parcial no las sé porque yo no estoy cursando, entonces eso me lo tienen que comentar ustedes de acuerdo a qué les dijeron los docentes. Dani, Bueno, sí, tengo entendido que ayer las profes dijeron que, viste, subieron ellos en el campus 2 de Power Germán, ahí va. de Sí. Germán y que en base a eso van a hacer las preguntas del examen del parcial.
La verdad es que yo todavía no lo leí, pero bueno, puedo Ok, lo que dijo la profe. bien, genial, gracias. Me sirve. Me sirve, me sirve. Esperen que no encuentro la página. ¿Saben dónde está? No lo estaría encontrando. Esperen que... En la 120 están los determinantes, pero Sí, bueno, pero no son esos, porque ya estaba ahí y no son esos. sí. Porque estaba ahí, no sé, no los estaría encontrando. Si lo subieron al campus, quizás sea lo que ellos subieron ahí. La verdad es que no lo sé. Eso Sí, yo creo que está en el anexo. Ah, claro, por eso no lo tengo. Y yo eso ya No, no ¿sabés qué llegué y pasa? cuando yo rendí no lo tomaron. Perdón. Lo que pasa es que eso está, los determinantes de salud están en el material del 2025, no están Claro. en No, otro yo no material. tengo Vieron que virtual está el 2023, no está o sea, si entramos a material de estudio está el de 2023. No los, si quieren, pueden ponerlo al material alguno o me lo mandan y lo charlamos, obvio. Pero la verdad es que no lo tengo yo al material, ahí no les puedo ayudar. Pero mándenmelo si quieren. Tengo la definición por ahí si Sí, alguien dale, quiere. lo charlamos. A ver. Perdón que se escuche música de fondo, pero mis vecinos están al palo, disculpen. Oh, qué suerte tu vecino. Dale. Se define como el conjunto de factores sociales, económicos, políticos y culturales que influyen en la salud de las personas. Ujú, Se reconoce que estos factores actúan como causas de las enfermedades más prevalentes ujú. y las desigualdades en salud. Bien. Básicamente es un poco medio lo que veníamos hablando, ¿no? Esto que yo decía del derecho y las necesidades específicas de las personas y cómo si están vulnerados nuestros derechos, después como que todo se complica, ¿no? A ver, voy a poner esto que es esperen, acá, así lo vemos todos. Que eso está en el libro, así que lo voy a poner desde ahí. Es eso que leyó la compañera, dice, los determinantes sociales de salud son ampliamente reconocidos como las causas de mayoría de enfermedades más prevalentes. En vista de esta evidencia sobre cómo actúan los determinantes sociales de salud, se considera imprescindible que los servicios de salud se orienten en consecuencia. En respuesta a la creciente preocupación suscitada por estas inequidades persistentes y cada vez mayores, la Organización Mundial de la Salud estableció en 2005 la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud para que ofreciera asesoramiento respecto de la manera de mitigarlas. En el informe final de la comisión, publicado en 2008, bueno, ahí alega algunas cosas: mejorar condiciones de la vida cotidiana, luchar contra la distribución desigual de poder y el dinero y recursos, medición y análisis del problema. ¿Sí? Básicamente, ¿qué tiene que ver? Los determinantes sociales de la salud tienen que ver con que si las personas no tienen satisfechas sus necesidades, básicamente sus derechos van a estar vulnerados, ¿sí? Bueno, ven que acá hay otra cosa, que es lo que yo estaba viendo, pero no es esto lo que les toman. Y acá tenemos indicadores, esto tampoco. ¿Sí? Los indicadores mayormente suelen ser iguales. Después estudien los de dónde es, o si quieren, mándenme el archivo y lo abro, no hay problema. Bien, básicamente los indicadores son el estado de salud de la población, los factores asociados con la salud, el desempeño del sistema de salud, la planificación de los servicios, implementación de programas y evaluar la ejecución y los resultados de las intervenciones. El archivo, mándamelo por WhatsApp, por fin.
y yo lo abro. Acá que ahí pongo mi número. Y lo vemos, porque yo, la verdad que eso no... no lo tenía.